noches, es la Silla Rota y como siempre les apreciamos mucho su compañía. Tenemos aquí, y es un gusto para nosotros, al doctor Luis Carlos Ugalde, que usted seguramente recuerda como el anterior presidente del IFE y actualmente es la cabeza de un proyecto muy interesante, muy apasionante, reporte legislativo, que busca acercar una lupa sobre el trabajo del Congreso. Está con nosotros. Luis Carlos, muy bienvenido, muchas gracias. Gracias, Roberto, por invitarme. Nos interesa mucho profundizar en el reporte legislativo. Tú acabas de presentar un nuevo balance al cierre de la actual legislatura federal, pero no me perdonaría si no te pregunto antes, tu balance ya concluyó todo el proceso del tribunal. El viernes pasado se cubrieron, digamos, los últimos trámites para declarar a Enrique Peña Nieto formalmente presidente electo. A la luz de tu experiencia, a la luz de lo que pasó incluso hace 6 años bajo tu conducción en el IFE, ¿cuál es tu primer balance? Mi primer balance es que se trató de una elección que en lo general fue democrática, participativa, con condiciones mínimas de equidad. Primera reflexión, igual que lo fue en 2006. Segunda reflexión, hay retos muy importantes, porque a pesar de que yo asegure esto y de que el Tribunal Electoral haya ratificado la legalidad de la elección, el hecho es que hay retos y problemas graves en tema del clientelismo electoral, que es un fenómeno que existe y practican todos los partidos. Está el tema de que se gasta más dinero de lo que la ley permite y muchas veces los partidos no lo registran ante la autoridad y el IFE, por lo tanto, no lo ve. Y estos dos fenómenos particularmente, el gasto excesivo y el clientelismo electoral, que incluye fenómenos como la coacción, la inducción, la movilización de votantes, es un fenómeno. Y quiero decir que no solamente hay que culpar a los partidos de hacer estas acciones. Se trata de prácticas voluntarias, aceptadas socialmente en ciertos segmentos de la población. Tal vez buscadas incluso. Buscadas porque hay gente que aprende a vivir de la industria electoral y que sabe que cada 3 años habrá candidatos y partidos que ofrecerán dinero. Hay movilizadores del voto que son realmente como mercenarios que venden sus servicios al mejor postor. Hace 6 años, perdón, Luis Carlos, después de la experiencia tan compleja que representó la elección, me da la impresión de que quedaron también en la agenda temas muy agudos de inequidad, de rezago en materia electoral, que fueron a reflejarse en la reforma electoral del 2007-2008 y que de alguna manera se subsanaron. ¿Cuáles serían, tú me mencionas estos dos, tú imaginas, sería la pregunta, una reforma electoral para procesar estos nuevos rezagos? Bueno, yo creo que la reforma de 2007 no subsanó bien los problemas o los retos de equidad que hay, porque no hubo un diagnóstico claro del problema, porque se partió de una mentira de que la elección de 2006 había sido fraudulenta, porque digo, eso fue un argumento detrás de esto, y dos, se argumentó que había sido una elección muy inequitativa, lo cual tampoco fue cierto. Pero parte de la medicina que se recetó en aquella ocasión, pues no la fue la medicina relevante porque no se atacó el problema de los gastos excesivos, porque se dijo que el costo de las campañas se reduciría porque había menos dinero para los partidos. Y menos tiempo también. Y se solucionó parcialmente el tema de acceso a medios, pero también se generó un mercado paralelo encubierto que sí existe. En suma, yo creo que tiene que haber otra reforma electoral, desafortunadamente. Y digo desafortunadamente porque un país no puede estar haciendo reformas electorales con base en la queja del candidato perdedor. Pero el hecho es que sí hay un problema y un reto y hay que mejorarla. Dime una cosa, aquella noche de la elección de 2006, este momento que tanta polémica desató, tantas críticas sobre tu desempeño en ese justo momento, el IFE hizo, yo creo que cientos de cosas en ese proceso electoral, pero justo esa noche tú decidiste no dar a conocer un ganador. No, yo no decidí, lo decidió el Consejo General del IFE y los partidos. Un mes antes, que se dijo que si la elección era muy cerrada, como fue el caso, el IFE anunciaría que la elección estaba cerrada y no se daría a conocer ganador porque no lo había. En esta oportunidad, el ahora presidente del IFE, lo que definió, lo que expuso, seguramente por un acuerdo interno también, fue hablar de rangos. Sí. Tal candidato tuvo entre 31 y 33, tal entre 34 y 37, no recuerdo exactamente las cifras. Visto en perspectiva y lo hubiera, no existe, pero ¿te hubiera gustado haberlo hecho similarmente a lo que ocurrió ahora? Mira, justo lo que pasó el 1 de julio pasado, creo que a mí me hizo reflexionar sobre qué hubiera ocurrido si el IFE sale hace 6 años a decir, hay empate, pero Felipe viene ligeramente arriba, porque Felipe Calderón en un empate técnico venía marginalmente arriba. ¿Sabes lo que hubiera ocurrido seguramente? Que nos hubieran acusado de fraude desde la misma noche y que López Obrador
hubiera dicho que estábamos induciendo un resultado que todavía no existía. Entonces lo que el IFE fue... Pero era una estadística, ¿no, Luis Carlos? ¿Cómo fue esta vez? Por eso te voy a Pero proponer... estaba mucho más apretado, por supuesto. Suponer que la manera como el IFE dio a conocer los resultados en 2006 causó el conflicto postelectoral, creo que a la luz de 2012 queda demostrado que no es lo que el IFE dice o como lo dice lo que causa que López Obrador reniegue. De hecho, ahora, correctamente, Leonardo Valdés salió a dar los resultados claros, hizo una gráfica en televisión. ¿Y qué es lo que pasó, Roberto? Salieron a decir que se había precipitado, salieron a decir que estaba dando muy rápido resultados, que cómo era posible que acelerara el triunfo de Peña Nieto. Así es, lo que yo te digo es que a la distancia yo lo que creo es que haga lo que haga la autoridad cuando tienes un jugador desleal frente a los procedimientos pactados, pues todo lo que haga será sujeto de crítica. Los actores, ¿te hubiera gustado haberlo hecho así o no? Yo creo que lo que se hizo fue lo correcto, porque ante un empate lo que tienes que decir, señores, hay que esperar. Y si tú das cualquier rango de votación en un empate, motivas a que el que va ligeramente arriba, como era Calderón, hubiera salido a festejar como más de lo que lo hizo, de que había ganado. Y esto yo creo que hubiera desatado un problema mucho antes de lo que ocurrió. Es mi perspectiva. Comentas que es indispensable, digamos, una reforma electoral. No sé cuántas reformas electorales llevamos desde principios de los 80, muchas. Pero ¿tú incluirías algún otro elemento? Por ejemplo, estás hablando de que se resolvió de manera inadecuada, digamos, el tema del acceso a los medios. ¿Cómo lo hubieras resuelto tú? Es que la solución no está en el IFE, la solución está en la estructura de la industria. Para que tú resuelvas el problema de un acceso equitativo y transparente, tienes que desconcentrar la propiedad. Si tú solamente regulas el punto de venta sin desconcentrar la propiedad, pues lo que genera son mercados paralelos. Tú dices diversificar el mercado. Tiene que haber más oferta, más actores. Pues tiene que haber más participantes en la industria. Ese es el tema de fondo. Si tú solamente regulas los spots que vendes, no vas a resolver el problema nunca. 2, fue una reforma que dijo que como había un cheque de menor cuantía a los partidos, luego entonces la democracia era más barata. Eso es un argumento ingenuo. Para que la democracia cueste menos, necesitas reducir las fuentes de financiamiento de las campañas. Tenemos un fenómeno de un iceberg, donde las campañas se registran solamente una porción muy pequeña de lo que realmente gastan. La pregunta es, ¿de dónde viene el dinero no registrado por todos los partidos? ¿Y por qué tienes que gastar tanto en movilizar el voto? Da la impresión que los partidos se han resistido, porque finalmente ellos elaboran las leyes, a hacer una modificación que gravite específicamente sobre cómo recaudan dinero y cómo gastan dinero. No quieren, y de hecho, se dijo en la discusión de 2007 y se ha dicho mucho antes que para realmente castigar a los partidos habría que establecer castigos penales, por ejemplo, al tesorero de la campaña, para que un tesorero se dé cuenta que si gasta de más, pues van a ir sobre él. Pero los partidos no han querido en ese tema. Bueno, el tema sería más duro tal vez, es decir, si te excedes de gastos, te anulo, te cancelo tu candidatura. Vamos a regresar a ese tema, si me permites, vamos a hacer un pequeño receso. Seguimos con ustedes en un minuto.